En mi cumpleaños, mi papá dijo, sé agradecido, vendimos tu portátil. Así que congelé sus tarjetas. Era mi cumpleaños y la emoción se sentía en el aire. Había imaginado un día lleno de sorpresas, risas y sobre todo mi adorada laptop en el centro de todo. La noche anterior había pasado horas personalizando una presentación perfecta para compartirla con mis amigos en una videollamada que prometía ser épica. Sin embargo, lo que me esperaba al despertar fue un giro que nunca vi venir. El aroma del pastel recién horneado llenaba la cocina. Cuando mi papá salió del cuarto con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba, sentí que todo estaba bien. Sorpréndete, me dijo, y su tono jovial me hizo el corazón un nudo, pero en un instante sus palabras se convirtieron en un puñetazo directo al estómago. Sé agradecido, continuó. Vendimos tu portátil para poder pagar una deuda. El mundo a mi alrededor se desvaneció. La cocina se volvió un espacio lejano mientras yo me hundía en mis. Cada clic, cada ventana abierta era una extensión de mí mismo. Lo que pasó a continuación fue que mover cómo se rompe un cristal. Un sonido astillado y a su vez un silencio ensordecedor. Sentí que algo se rompía en mí, como si un ladrillo cayera en el fondo de un pozo. Aquello no era solo acerca de la computadora. Era un eco de algo más profundo, una herida que se iba abriendo. La tensión en el aire era palpable, y los días anteriores había sentido que algo estaba cambiando en casa. Nunca habíamos hablado de las deudas, de ese lado oscuro que acechaba en las sombras. Pero este giro, este sacrificio, me empujó a un extremo que no sabía que existía. Antes de que la rabia cayera sobre mí, hice algo que nunca pensé que haría. Congelé sus tarjetas bancarias, tomé las llaves del auto y las escondí. Fue una acción impulsiva, casi instintiva. No solo era una medida de venganza, era un grito desesperado para que me escuchara. Quería que supiera que yo también importaba. A medida que los días pasaban, la confrontación entre nosotros crecía. Pequeñas reyertas, miradas cargadas de resentimiento. Y con cada nuevo enfrentamiento, empezaron a surgir secretos. Mi papá no solo trataba de protegerme a mí, estaba enredado en una selva de frustraciones y errores pasados que nunca había querido que yo supiera. Las verdades salían a la luz, y con ellas mis propios temores. Cada conversación era una nueva oportunidad para desenterrar lo que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Pero, cada vez que pensábamos que estábamos más cerca de la comprensión, una nueva pregunta surgía. ¿Qué tan lejos llegaríamos el uno con el otro antes de que todo se rompiera por completo? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que... y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Los días siguieron como un torbellino. La tensión en casa se intensificó y cada conversación con mi papá se volvía más difícil de manejar. Pero había una sensación extraña en el aire, una energía que no podía ignorar. Me sentía atrapada en una espiral de resentimiento y dolor, como si cada nuevo secreto que surgía entre nosotros abriera aún más heridas. Luego, una tarde, todo se volvió caótico. Mi papá llegó a casa más tarde de lo habitual, con una expresión en su rostro que nunca había visto. Estaba pálido, como si la vida le hubiera salido de golpe. Mientras preparaba la cena, lo escuché murmurar, palabras sueltas que no podía entender, pero que sonaban a preocupaciones. Vamos a hablar, papá, le dije, sintiendo que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Él se... Ahora no, hija. Necesito un momento, respondió, la voz quebrada. No, ahora, insistí. Quizás había llegado el momento de enfrentar de verdad lo que estaba pasando. Nos sentamos en la sala, y el silencio era abrumador. ¿Qué está ocurriendo?, le pregunté, el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos parecían perdidos en algún lugar lejos de mí. Te prometí que haría lo mejor, para que estés bien, comenzó, pero su voz se detuvo.
Finalmente, tomando un profundo respiro, continuó. No solo venden cosas. Necesito que entiendas. La razón de la deuda es mucho más complicada. Y entonces, sin más preámbulos, lanzó la bomba. He estado trabajando para alguien que no debería. He estado atrapado en un juego oscuro. Necesito salir de esto, pero no sé cómo. Su confesión fue como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? Grité, sintiendo que el mundo se oscurecía a mi alrededor. Cada palabra era un golpe, cada revelación una puñalada. Te lo diré, pero esto no se puede repetir, susurró, miedoso. He estado metido en cuestiones de apuestas, deudas que no podía manejar. Me involucré con personas peligrosas y no sé a quién más recurrir. El aire se tornó pesado. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. Él no solo había vendido mi portátil, estaba enredado en algo que no podía controlar. La traición se mezclaba con el miedo. Era una mezcla venenosa. Mis manos temblaban. ¿Por qué no viniste a mí antes? Yo podría ayudarte, grité. Tenía miedo de que te lastimaran a ti. No quería involucrarte, dijo, y de repente toda la rabia se desvaneció, reemplazada por la desesperación de entenderlo. Era un ciclo vicioso. Pero no podía pensar en eso. Necesitaba acción. Mientras discutíamos, el timbre sonó. Un golpe sutil, pero inconfundible. Fue entonces que todo se tornó aún más sombrío. Al abrir la puerta, 2 hombres estaban ahí, con miradas frías y gestos que decían más que 1000 palabras. Uno de ellos se inclinó hacia adelante, mostrando un destello de peligro en sus ojos profundos. «Estamos buscando a tu padre», dijeron, como si no hubiera elección en sus voces. «Es hora de que pague sus deudas». El aire se detuvo. Sentí que mis piernas flaqueaban. Sin pensar, me puse en medio como si pudiera protegerlo. Él no debe nada. Los hombres intercambiaron miradas, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y burla. «Tú no tienes idea, chiquita. Es hora de que todo esto termine». De repente la realidad se volvió más cercana, más oscura. Lo que había visto como un simple conflicto generacional se convirtió en algo que amenazaba derrumbar todo. Mis miedos, mis dudas, mi vida entera estaba a punto de cambiar de una forma que no podía imaginar. El corazón me latía con fuerza, y en ese instante comprendí que todo lo que sabía, todo lo que creía, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca podría haber anticipado. Se mantuvo un silencio denso en el aire, una tensión palpable. Los 2 hombres, tan serios como la muerte, seguían mirándome. Mi mente zumbaba de pensamientos, pero solo podía sentir el frío en mi pecho. «¿Qué van a hacer?», murmuré. El más alto, de cabello oscuro y mirada afilada, solo sonrió de una manera que me erizó la piel. «Lo que necesitamos es fácil. El viejo sabe lo que debe, y es hora de que pague en serio». Mi papá se puso rígido a mi lado, como un árbol ante la tormenta. «No puede ser. No le deben nada. Por favor, cálmense», gritó. Sentía que cada palabra que salía de sus labios apenas podía contener su miedo. Y entonces, como si activara una bomba de tiempo, sonó el timbre de nuevo. Esta vez, más insistente, más urgente. Los hombres intercambiaron miradas, pero no se movieron. «No mires atrás, hija. Quédate aquí», susurró mi papá, empujándome un poco detrás de él. Golpes más fuertes retumbaron en la puerta. «¡Abre! ¡Es la policía!», gritó una voz grave. El aire se llenó de pánico. La realidad se estaba desmoronando. El último rayo de esperanza que tenía se oscureció como un relámpago en la tormenta. Uno de los hombres se giró. Su expresión se endureció. «Esto no termina aquí, viejo. Si no te ocupas de esto, no quiero saber lo que les pasará a tu familia». Fue un disparo en mi pecho. No solo supe que hablaban en serio, su tono lo delataba. Temblando, tomé la mano de mi padre, la apreté con todas mis fuerzas. «¿Qué están diciendo?». Justo en ese momento, la puerta estalló con un golpe feroz y varios agentes irrumpieron. La escena se volvió un caos. Gritos, confusión. Mi papá, atrapado en el medio, miraba al suelo como si le pesara el mundo. Las voces se entrelazaban mientras los policías comenzaban a rodear a los extraños. «Nos llamaron. Hay que ponerle fin a este juego», dijo un oficial, frunciendo el ceño.
Fue como si me cayera una bomba. Algo en sus palabras resonó dentro de mí. ¿Juego? Esto no es un juego. Grité, sintiendo que mi voz se perdía en la multitud de gritos. Y de repente, uno de los hombres, el más bajo, empujó a un lado a un policía y corrió hacia el patio trasero. El oficial lo persiguió, pero no antes de que lanzara una ridícula advertencia. Se lo dije, no te metas en esto, vas a lamentarlo. El caos siguió, la gente gritaba y yo me sentí como un espectador en una película de terror. Mi padre estaba en medio de todo, observando la escena, con los ojos abiertos como platos. Entonces, el disparo. El sonido fue ensordecedor. Todo se detuvo. La gente a mi alrededor se congeló. Un grito rompió el aire, y lo siguiente que vi fue a mi papá caer al suelo, su rostro pálido como el papel, su mano aferrándose al costado de su cuerpo. «¡Papá!», grité, mientras me lanzaba hacia él. Mi mundo se desmoronaba de nuevo. Las risas y los sueños de mi cumpleaños desaparecieron. «¡No, no, no!», repetía, mientras caía de rodillas a su lado, sintiendo la calidez de su sangre empapando mi ropa. Todo lo que creía saber se desvaneció en ese instante. Él no solo había vendido mi portátil, había estado involucrado en algo que lo había llevado a esto. Un submundo de deudas, amenazas y ahora disparos. Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero todo se volvió hueco ante el dolor que me atravesaba. El caos a mi alrededor era solo un eco mientras miraba a mi papá, luchando por respirar. La incertidumbre se apoderaba de mí, y lo único que podía hacer era sostener su mano, sentir cómo su vida se escapaba lentamente. Aquel día que había comenzado con celebraciones se convirtió en una pesadilla. Todo estaba a punto de cambiar, y en el fondo, una sola pregunta giraba en mi mente. ¿Qué demonios había pasado y cómo íbamos a salir de este? Las manos de mi papá temblaban mientras caía al suelo. Mi grito resonó en la sala, un eco de desesperación que solo fue ahogado por el caos. «Papá, por favor, despierta», decía, sintiendo cómo sus dedos se aflojaban en la palmadita que le daba. Un instante de pura angustia y confusión. Sus ojos estaban entreabiertos, pero no parecían enfocarse en nada. Era como si estuvieran atrapados en un vacío. Los policías comenzaron a moverse, rodeándolo, mientras los hombres del grupo oscuro intentaban escapar. El sonido de las puertas y las voces se mezclaban en un mar de ruido que apenas podía entender. Estaba demasiado asustada. Vi cómo un oficial se acercaba a nosotros, su rostro una mezcla de seriedad y preocupación. «Necesitamos una ambulancia», gritó uno de ellos, pero yo no podía dejar de mirar a mi papá. Entonces, el silencio se cortó a la mitad cuando un estruendo resonó detrás de mí. Me giré y vi cómo un segundo hombre, el que había quedado atrás, se acercaba rápidamente con un arma desenfundada. Mis ojos se abrieron de par en par, y el tiempo parecía ralentizarse. «¡No se muevan!», gritó, sus ojos repletos de furia y desesperación. El pánico se desató. La tensión era palpable. Los policías levantaron sus armas. «¡Deje el arma! ¡Ahora!», ordenó uno de ellos. Pero el hombre se mantuvo firme, su rostro arrugado por el miedo y la rabia. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Aquel momento, cada fracción de segundos se sentía como una eternidad. «¡No! ¡No les hagas daño!», le grité casi sin pensar. Deseaba que todo esto se detuviera, que mi cumpleaños volviera a ser lo que había planeado. El desconocido se movió, y de repente mi papá apenas podía levantar la vista. «¡Detente!», le dijo con una voz tambaleante. «Por favor, no tengo nada que ver con esto». Pero el hombre no escuchó. En un instante alzó el arma hacia mi papá, como si viera en él a todos sus enemigos. Desesperada me lancé hacia él, gritando: «¡Papá!», como si eso pudiera cambiar el destino. Y fue entonces cuando algo increíble ocurrió. El oficial a mi lado, con reflejos rápidos, disparó. Un estruendo horrible. Todo se volvió confuso, pero en medio del caos vi cómo el hombre con el arma caía al suelo. Pero no fue un tiro. En un giro inesperado, había sido un golpe. El oficial le había soltado una brutal patada que resonó en el aire.
El caos se detuvo un instante. Todos miramos en shock. El hombre quedó tendido en el suelo, la mirada perdida. —¿Qué demonios? —murmuró mi papá. Y de repente un nuevo temor llenó el espacio. —¿Qué está pasando? —pregunté, más para mí que para él. Los ojos de mi padre estaban llenos de miedo y confusión. —Estás bien, hijo. Estás bien —intentó decir. Pero la debilidad en su voz era alarmante. De repente, un hombre se acercó al suelo, pasó la mano por encima del otro, y por un instante no entendí. Era un rostro conocido. Era alguien de mi vida, alguien que había estado ahí antes, en las sombras. Tú no deberías estar aquí, dijo con un susurro, y una sensación helada fluyó por mis venas. ¿Quién eres tú?, pregunté, cayendo al suelo junto a mi papá, sintiendo la presión en mi pecho. —Responde —exigí, mientras mis manos temblaban. Es una larga historia, pero el reloj avanza —dijo, y el silencio se instaló de nuevo. Todos respirábamos con dificultad. La respiración de mi padre se hacía más débil, y cada pulsación era un recordatorio de lo que podía perder. Y en ese momento se reveló algo más. No solo había una deuda. La historia era más oscura, más enredada. Tu papá no es quien crees, añadió el hombre, como si sacara a la luz una sombra del pasado. Mi mente apenas podía procesarlo. —¿Qué quieres decir? Dime —exclamé, furiosa y aterrorizada. Él levantó un dedo, quizás para calmarme o advertirme. La verdad duele, niña. A veces los dos lados se encuentran en el lugar equivocado. Y no olvides, algunos de nosotros nunca tuvimos elección. Las palabras lo golpearon como un rayo. En ese instante, todo lo que había asumido se fragmentó. Las piezas encajaban en un rompecabezas que nunca había deseado armar. El tumulto a mi alrededor se desvaneció, y solo quedé yo, de rodillas, observando cómo la vida de mi papá se desvanecía con cada latido. La pregunta se cernía sobre mí. ¿Quién era realmente mi papá? Y cuando el sonido de sirenas comenzó a acercarse, se puso en marcha una nueva y aterradora verdad. ¿Qué estaba por descubrir? ¿Quién era esa figura misteriosa que había interrumpido todo? La realidad estaba a punto de transformarse para siempre. Título: La fruta prohibida. Era una tarde calurosa en el pueblo de Santa Rosa, un lugar donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el sonido del río que corría alegremente al borde del mercado. Alma, una joven de 17 años, con sueños más grandes que los límites de su pequeño mundo, caminaba por las coloridas calles. Al pasar por la frutería de doña Chabela, su mirada se detuvo en una piña espe. —No puedo, doña Chabela. Mi mamá no quiere que compre nada hoy —respondió, recordando las palabras de su madre, que siempre insistía en ahorrar cada centavo. —Va, solo esta vez. Te hará falta para el calor. La frutera le guiñó un ojo, sabiendo que Alma necesitaba un poco de dulzura en su vida. Con un susurro y una sonrisa cómplice, le pasó la fruta, arriesgándose a que la viera su mamá. Alma, con el corazón latiendo rápido, aceptó la tentadora oferta. Con la piña en la mano, se alejó del mercado, sintiendo que había traído un pequeño tesoro a casa. No se lo puedo contar a mamá, pensó, mientras miraba atrás para asegurarse de que nadie la estuviera siguiendo. Cuando llegó a su casa, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El aire fresco llenaba la habitación mientras su madre, una mujer fuerte y trabajadora, cocinaba. El aroma a salsas y frijoles llenaba el ambiente. Alma se dirigió a su cuarto, lista para disfrutar de su fruta, sin que nadie la interrumpiera. Sin embargo, antes de que pudiese abrirla, su madre entró. —¿Qué tienes ahí, mija? —preguntó, mirándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alma se puso nerviosa. El corazón le dio un vuelco. —Solo un cuaderno nuevo para la escuela —mintió. Pero su madre, conocedora de cada gesto, notó la verdad detrás de la mirada evasiva de su hija. —Alma,
Sabes que no se puede gastar dinero en cosas innecesarias. Hay muchas bocas que alimentar, dijo su madre, frunciendo el ceño. Lo sé, mamá, pero solo era una piña, respondió, sintiendo que su explicación sonaba como una queja. La piña representaba más que un capricho. Era un momento en el que se sentía viva, libre de las responsabilidades que la rodeaban. Su madre suspiró. Las cosas no son simples, mija. Lo que parece un capricho puede convertirse en un problema. Alma entendía, pero siempre había un anhelo dentro de ella. Aquella fruta, jugosa y brillante, representaba la libertad. En ese momento tomó la decisión de enfrentarse a las reglas que parecían siempre las mismas. Sin embargo, no se atrevió a confesar su pequeño secreto. Mientras estaba en su cuarto, más tarde, sintió un impulso irrefrenable. Afuera, los ruinos del pueblo caían en un suave murmullo. Con un cuchillo en mano, finalmente se dispuso a cortar la piña. Su aroma fresco llenó el espacio y una sensación de felicidad se coló entre sus preocupaciones. Cada bocado era un recordatorio de que a veces es necesario romper un poco las normas, saborear lo prohibido. Pero antes de que pudiera disfrutar completamente de su rebelde elección, escuchó el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba Miguel, su cercano amigo, con una chica al lado. Alma, tenemos que hablar. Es importante. Su voz era seria y de inmediato sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Es sobre doña Chabela. Hay rumores que la están molestando. Algunos dicen que algo no anda bien en su frutería. El corazón de Alma latió con fuerza. ¿Qué? ¿Eso no puede ser cierto?, exclamó, recordando la calidez y el apoyo que siempre encontró en la frutera. Ahora, lo prohibido no era solo una piña. Había un conflicto más profundo a punto de estallar en su pueblo. Las voces del pueblo quedaban más al fondo, mientras el mundo de Alma se volvía más complicado. «Vamos, tenemos que hacer algo», insistió Miguel, extendiendo su mano hacia ella, como un puente hacia un nuevo destino lleno de desafíos, donde la fruta prohibida representaría solo el comienzo de una lucha por algo más grande que ellos mismos. La calidez de la piña en su mano parecía desvanecerse mientras la realidad comenzaba a derrumbarse justo frente a sus ojos. Mientras Alma miraba a Miguel y la chica, la piña que había robado unos momentos de alegría se sentía cada vez más pesada en su mano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué doña Chabela podría estar en problemas?, preguntó, su voz temblorosa. El nudo en su estómago chaqueó más fuerte. La noticia no solo la golpeó, era como si una sombra se apoderara del lugar donde había crecido feliz. «Escucha, Alma, hemos estado escuchando cosas», dijo Miguel. Su tono era grave, cargado de inquietud. «Algunos dicen que doña Chabela tiene deudas con personas muy peligrosas. Algunos la han amenazado. Hay rumores de que su frutería pode». «No puede ser cierto. Ella siempre ha sido tan amable», replicó Alma, tratando de aferrarse a la realidad que conocía. La idea de que doña Chabela estuviera en problemas le rompía el corazón. No podía creer que la frutera que siempre le había regalado dulces y sonrisas estuviera involucrada en algo tan oscuro. Lo sé, dijo Miguel, mirándola a los ojos, pero la verdad está más allá de lo que crees. Hay algo que no nos han contado». Alma sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué más hay que no sé? Necesito saberlo, Miguel. No puedo quedarme sin hacer nada cuando hay personas malas involucradas». «Te lo diré, pero tú tienes que prometerme que no te volverás loca», dijo Miguel, bajando la voz casi a un susurro. «Hay rumores de que doña Chabela no solo vende frutas. Se dice que podría estar lavando dinero para un grupo más grande. Dicen que miembros de una banda de la ciudad están detrás de ella». Algo se rompió dentro de Alma. No, esto no puede estar pasando. Doña Chabela no sería capaz de eso. Pero la realidad aplastante comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si es verdad? ¿Si eso es lo que está sucediendo? Su corazón palpitaba a 1000 por hora. Ella había visto oficiales de policía tratando de hablar con doña Chabela en el mercado antes.
Pero nunca pensó que hubiera algo tan siniestro detrás de su sonrisa dulce. Escúchame, insistió Miguel. Si no hacemos algo pronto, podría ser demasiado tarde. No puedo dejar que le pase algo. En mi casa, mi mamá siempre decía que el silencio no se hace en situaciones como esta. Debemos actuar. De repente, un estruendo sacudió la entrada de la casa de Alma. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, entró corriendo por el patio, sus rostros ocultos bajo pasamontañas. La puerta se golpeó contra la pared con fuerza, y los gritos comenzaron a resonar. El caos estalló. ¿Qué quieren?, gritó Alma, sintiendo cómo el frío le recorría la espalda. Miró a Miguel y el miedo se reflejaba en sus ojos. «¡Deben irse! ¡No tenemos nada!», exclamó Miguel, mientras su brazo se posicionaba frente a Alma, tratando de protegerla. Pero uno de los hombres se acercó, con una voz dura, amenazante. «Buscamos a la vieja. Necesitamos que se haga justicia por lo que debe». El aire se volvió denso. Alma sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mundo se estuviera desmoronando. «¿Qué le van a hacer?», murmuró, sintiendo el pánico apoderarse de su pecho. «Alma», la voz de Miguel se detuvo. «Debemos salir de aquí, ahora». Alma miró a los hombres, que ya comenzaban a inspeccionar la casa, y algo hizo clic en su cabeza. «No, no puedo dejar que le hagan daño a doña Chabela». Justo en ese instante, una voz chillona resonó desde la cocina. «¿Qué estás haciendo aquí?». Era la voz de doña Chabela. Alma sintió un torrente de emociones mientras la frutera aparecía en el umbral, con el rostro pálido. «No se acerquen a ella», gritó Alma, lanzándose hacia adelante. Pero, para su horror, vio como uno de los hombres tomó a doña Chabela por el brazo. «Te estamos buscando, vieja. Es hora de que pagues». En un abrir y cerrar de ojos, alguien sacó una navaja, y eso fue suficiente para desatar el pánico absoluto en la habitación. «Doña Chabela», Alma gritó. Sentía que el tiempo se detuvo. «Eres inocente. Tú no has hecho nada malo», mientras su corazón latía fuerte y rápido, casi pareciendo que quería salir de su pecho. Las cosas se movían rápido. En una fracción de segundo, el hombre que sostenía a doña Chabela miró hacia atrás. «¿Qué vas a hacer, niña? ¿Protegerla?». Su sonrisa era burlona y fría. «Detente», gritó Alma, pero en el fondo, algo más oscuro le decía que podía ver más de lo que veía. ¿Qué pasaría si esa mujer, la que siempre había sido su refugio, tenía secretos mucho peores que ella podía imaginar? La respuesta cada vez estaba más cerca, y en un instante, antes de que su mente pudiera procesarlo, un disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. Alma sintió que el suelo se desvanecía bajo su peso. Todo se tornó blanco y negro. ¿A quién le había llegado? ¿Qué iba a suceder ahora? La confusión era abrumadora. La vida, como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. En ese momento, Alma se dio cuenta de que la fruta prohibida no era solo aquella piña. Era un mundo sombrío de secretos que podría consumirla. ¿Qué clase de verdad estaba a punto de descubrir? La confusión reinó por un momento. Alma sintió que el aire se detenía, como un susurro helado que atravesaba la habitación. El disparo resonó, y durante un segundo todo se volvió borroso. Miró a su alrededor, viendo a los hombres con la mirada fija que en doña Chabela. La frutera se había desplomado, y Alma sintió que el mundo se le caía encima. «¡No!», gritó, incapaz de contener su horror. Pero lo que parecía ser el golpe mortal no era lo que pensaba. En lugar de caer dramáticamente, la frutera se sonrió, despidiendo una risa entrecortada. Un brillo travieso en sus ojos hizo que Alma se detuviera. ¿Qué está pasando?», tartamudeó, confundida mientras miraba a su alrededor. «Es hora de que te des cuenta, niña», dijo doña Chabela, mientras su cuerpo se alzaba lentamente de nuevo. «Nunca asumí el rol que pensabas. La vida tiene muchos lados oscuros. Y tú acabas de tocar uno de ellos». Alma sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿De qué hablas? ¿Estás herida?». «No, Alma, no estoy herida. Esa fue una actuación,
Una jugada brillante, explicó doña Chabela, mientras levantaba el brazo, donde un vendaje oscuro se asomaba. En este mundo, una mujer como yo tiene que sobrevivir y a veces eso significa engañar a los que vienen a buscarme. Los hombres se quedaron en shock, sus rostros cambiando de furia a sorpresa. ¿Tú sabías de esto?, cuestionó uno de ellos, la voz temblorosa e incapaz de proyectar autoridad. Desde el primer día que llegaste, he estado esperando el momento adecuado para que todos se dieran cuenta de que el juego ha cambiado, respondió, su tono firme. Y aunque mi frutería es solo una fachada, oculta algo mucho más grande. La deuda que creen que tengo no es mía, es de muchos. Para mantener a salvo a todos los que dependen de mí, alguien tiene que tomar decisiones difíciles. Las palabras golpearon a Alma como una ola. El encanto de su niñez se desmoronó para revelar un mundo de sombras. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, sintiendo que su pecho se comprimía. Siempre pensé que era solo una mujer que vendía frutas. Las apariencias engañan, querido. La vida es complicada y a veces los que parecen inofensivos son en realidad piezas clave en un ajedrez peligroso, dijo doña Chabela mientras la tensión subía en la sala. ¿Y tú? Siempre fuiste más valiosa de lo que creías. Por eso me arriesgué al darte aquella piña. En ese instante el aire se volvió denso. La confusión y el miedo se fusionaron en Alma. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso nuestra amistad ha sido una mentira? Mejor dicho, una estrategia, contestó la frutera. Tú tienes potencial, Alma. Venía observándote, y ahora con este revuelo es posible que tengamos que trabajar juntas. Lo que viene no será fácil. ¿Juntas? ¿Por qué debería confiar en ti? Alma sintió que su corazón se partía. Sus sueños de libertad se transformaron en pesadillas. Un estruendo sacudió el ambiente. Uno de los hombres, furioso, sacó una pistola. Siempre supimos que eras una traidora, Chabela. ¡Pagarás por esto! Ahora, niña, es tu momento, gritó doña Chabela, antes de empujar a Alma hacia un lado. El tiempo se detuvo mientras un segundo disparo resonaba, no en dirección a la frutera, sino hacia el hombre que había apuntado. El hombre cayó al suelo, la mirada de sorpresa se desvaneció en su rostro, y el caos reinó de nuevo. Alma se quedó congelada, sintiendo la mezcla de horror y evolución en su pecho. Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. Ahora, ¿estás dispuesta a entrar en este mundo conmigo?, preguntó doña Chabela. El hoyo de la incertidumbre esta vez no se sentía tan aterrador. Alma no tenía idea de lo que vendría después, pero en su corazón una semilla de determinación comenzó a florecer. Su vida iba a ser diferente, y la verdad, aunque aterradora, era la única opción que le quedaba. La tensión flotaba en el aire, como una corriente eléctrica. Alma permanecía estática, su mente girando con las palabras de doña Chabela. El ruido del disparo había cesado, pero el eco de su significado permanecía, pesado y aterrador. ¿Estamos realmente aquí?, pensó, mientras el miedo apretaba su pecho. Los hombres estaban paralizados. Doña Chabela, ahora erguida, tenía una mirada resuelta que no había visto antes. Es hora de avanzar, Alma. Lo que viene no es un juego. Le recordó, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Pero, ¿tú? Alma apenas podía articular lo que sentía. Las palabras se quedaban atascadas en su garganta. ¿Qué significa todo esto? Entonces, un ruido sordo resonó de la parte trasera de la casa. Alma giró la cabeza. El sonido se acercaba rápidamente, y antes de que pudieran reaccionar, la puerta trasera se rompió. Una figura vestida de negro, con la cara cubierta, irrumpió en la habitación, provocando un caos absoluto. Alma y doña Chabela se miraron, y un terror palpable llenó el espacio. «¡No se muevan!», gritó el intruso, su voz grave resonando en las paredes. Alma sintió que todos los ojos se volvían hacia ella, esperando que se moviera, que hiciera algo. Pero su cuerpo estaba congelado, como si el miedo hubiese anclado sus pies al suelo. «¿Qué quieres?», preguntó Miguel, su voz firme, tratando de mantener la calma entre la tormenta.
La presencia del desconocido era amenazante. Doña Chabela, vengo a cobrar y no me interesa la actuación. El hombre apuntó con una pistola al aire, como si solo su presencia valiera más que 1000 palabras. Espera, no tienes por qué hacerlo de esta manera, respondió doña Chabela, su voz imperturbable. Alma no estaba segura de si la frutera realmente podía controlar la situación o si simplemente estaba improvisando. Entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras el intruso comenzaba a acercarse a doña Chabela, un grupo de hombres apareció desde la entrada, pero esta vez con camisetas de la policía. ¡Al suelo, policía!, gritaron, y Alma sintió que su corazón se precipitaba. El intruso se volvió hacia ellos, pero el caos en la habitación se intensificó. El disparo que había estado en el aire antes se hizo realidad. Una ráfaga de balas estalló, mientras las fuerzas del orden se lanzaban al suelo, tratando de desarmar al atacante. Alma se soltó del terror y se lanzó hacia doña Chabela, cuando un grito atravesó la habitación. En un instante, el intruso cayó al suelo, pero su rostro se giró hacia Alma. En ese momento, su máscara se deslizó y reveló un rostro familiar. ¿Qué? Alma se quedó helada. El reconocimiento la atravesó como un rayo. Era Javier, su amigo de la infancia. ¡Javier!, gritó ella, horrorizada y confundida. Lo siento, Alma, lo siento tanto, musitó mientras trataba de levantarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras la verdad comenzaba a encajar en su mente. Javier no solo estaba involucrado en el juego sucio de su pueblo, él era parte del mismo tejido que había llevado a doña Chabela al borde. Verlo allí, en el suelo, debilitado y lleno de un dolor que era tanto físico como emocional, la golpeó con fuerza. ¡Ojo! ¿Por qué, Javier? Su voz temblaba mientras la incredulidad la consumía. Mi familia estaba atrapada, dijo él, su expresión de arrepentimiento desgarradora. Te lo juro, no quería que esto llegara tan lejos. Cada pequeña decisión nos llevó aquí. Mientras el caos se asentaba y la policía aseguraba la escena, una nueva verdad se desplegaba ante Alma. ¿Qué has hecho?, dijo, sintiendo que el aire se le escapaba. La traición dolía más que todo, más que el disparo que había resonado antes. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre la gente a su alrededor, se tambaleaba. Doña Chabela no era solo una frutera, su amigo no era solo un chico del pueblo. El hilo del destino que las unía se deshilachaba, revelando una trama oscura que las mantenía atrapadas a todos. Javier extendió la mano, buscando alguna señal de que todo podría volver a la normalidad. Alma, por favor, no dejes que esto te consuma. Te prometo que hay una manera de salir de esta, juntos. Pero Alma no podía ver más allá de la traición. El mundo se había vuelto un lugar sombrío. No quiero saber más de ti. Todo esto es demasiado, gritó, las lágrimas cayendo por su rostro. Alma, gritó doña Chabela, intentando hacer que la realidad se asentara, pero Alma sabía que nada sería igual después de esto. La traición se le caía encima, cada palabra, cada decisión, resonando en su mente. A partir de ese momento, cada camino parecía estar lleno de sombras. Es solo el comienzo, pensó una voz en su interior. Debo saber la verdad, y lo que venga será. Cuando las sirenas llegaron a su casa, parecía que el caos apenas comenzaba. Su mundo jamás volvería a ser el mismo. La historia se tornaba cada vez más oscura, y Alma no podía escapar de lo que había descubierto. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Y qué pasaría a continuación? Alma no podía dejar de mirar a Javier, todavía en el suelo, la confusión y el dolor reflejados en su rostro. Las sirenas resonaban cada vez más cerca, pero su mente estaba atrapada entre la traición y la incredulidad. ¿Por qué hiciste esto, Javier?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el caos. Pero antes de que él pudiera responder, doña Chabela comenzó a moverse. Aún con la adrenalina fluyendo, hubo un aire de determinación en su mirada. «Alma, tenemos que salir de aquí», pidió, empujando a Alma hacia la salida. Pero algo la detuvo. Esa pequeña parte de su corazón quería entender, quería escuchar a Javier, al chico que había creído que conocía. «Hazlo ahora, la policía está aquí», insistió doña Chabela, su voz casi a grito,
sacándola de su trance. Alma asintió, pero en el fondo el conflicto la desgarraba. Sin embargo, el tiempo era una cadena que se tensaba rápidamente y la realidad clamaba por su atención. Mientras corrían hacia la puerta, Alma oyó un murmullo tras ella. «Alma, ven». Era la voz de Javier, llena de desesperación, su mano extendida, temblando como si estuviera pidiendo ayuda. «¡Oh! ¡No puedes dejarme aquí!». En ese instante, a Alma le pareció que todo se movía a cámara lenta. La vida y la muerte parecían estar a solo un par de pasos de distancia. Las palabras que le había dicho antes retumbaban en su mente. «Hay una manera de salir de esta, juntos». Era verdad. Una parte de ella quería creerle, pero la otra, la más fuerte, le decía que iba contra todo lo que había conocido. Un grito quebró el aire. Era un burro rugido hondo, emanando del exterior. Las puertas de la casa se sacudieron como si el viento quisiera entrar, pero en realidad eran los pasos de la policía. Doña Chabela la apretó contra su costado. «Ahora, mija, corred». Era una orden y una súplica al mismo tiempo. Pero antes de que pudieran moverse, un anciano, con una voz quebradiza como papel arrugado, apareció tras ellos. «¿Qué está pasando aquí?». Era don Ramón, el vecino de al lado, conocido por ser un chismoso. Su mirada rápida se detuvo en Javier y la confusión lo invadió. «¡Alto! ¿Es él el que están buscando?», preguntó, señalando a Javier con un dedo tembloroso. Fue entonces que el rostro de Javier se transformó. Una mezcla de terror y resignación cruzó sus ojos, y Alma se sintió atrapada entre dos mundos. «No, no, don Ramón, no le diga a la policía», imploró, pero había un destello de miedo en los ojos de su amigo, como si él supiera algo que ella no. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó don Ramón, incrédulo. «Te vi con esos tipos». «¡Cállate!», gritó Javier. Mas su voz no era de desafío, sino de desesperación. Se arrastró hasta la pared, tratando de estabilizarse. La policía se acercaba. Las luces destellaban como estrellas violentas en la oscuridad, y entonces, de repente, se escuchó un estruendo. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura de negro emergió. Era un hombre, alto y enigmático, con una mirada de acero. «¡Tú!», gritó apuntando a Javier. «He estado buscando por todos lados». El aire se volvió más denso. Alma sintió que se le paralizaba el corazón. «¿Quién es él?», pensó, la pregunta retumbando en su cabeza. «¿Qué más ocultas, Javier?». El misterioso hombre se acercó sin prisa, mostrando una cicatriz en su mejilla que brillaba bajo las luces de policía. «Esta vez no te puedes escapar, Javier», dijo con un tono tan helado que hizo temblar a Alma. «La deuda se paga hoy». Algo se rompió en el aire, como el cristal de una ventana a un lado. La mirada de Javier se desvió, y por un instante, Alma vio un gesto de complicidad. «No, no es verdad», murmuró. Su mundo se tambaleó. ¿Qué deudas, qué secretos escondía? Su mente giraba. Una conexión oscura entre cada palabra y cada secreto que había considerado seguro. «Alma», dijo Javier, su voz temblando. «Lo siento». «No», gritó doña Chabela, lanzándose al frente. «Déjalo en paz». Pero el hombre no se detenía, avanzando hacia Javier. La policía finalmente se acercaba. «Estamos rodeados», murmuró Alma, el pánico inundando su pecho. «No podemos quedarnos aquí». Pero su mente seguía atrapada en ese momento, entre desvelar la verdad y correr por su vida. Un disparo resonó. Todo se detuvo de nuevo. La figura del hombre se dobló hacia adelante, y su rostro reveló la misma sorpresa que todos compartían. Alma sintió una sacudida poderosa. «¡Lo han herido!», gritó, mientras la confusión llenaba la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó una voz en la distancia. Era el oficial a cargo. Alma miró hacia él y vio en horror en su rostro. La sangre empezaba a manar de la herida del hombre, y una extraña sombra se proyectaba sobre Javier. «Esto es solo el comienzo», pensó Alma. Él estaba atrapado en un juego mucho más oscuro, y ella, sin saberlo, acababa de ser voluntaria. La confusión se transformaba en realidad, y una sola pregunta retumbaba. ¿Quién era realmente Javier? Y el eco de la verdad se deslizaba en el aire.
Alma sintió que el aire se volvía denso y pesado a su alrededor, como si cada respiración se volviera un desafío. La imagen de Javier ahí, en el suelo, y su rostro emergiendo del caos, la llenaba de confusión. La adrenalina corría por sus venas mientras las sirenas se acercaban. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo que sus piernas temblaban. «Alma, ahora», gritó doña Chabela, y la urgencia en su voz rompió la agonía de la inacción. El tiempo parecía comprimirse, y Alma sabía que su elección debía ser rápida. Miró una vez más a Javier, buscando respuestas en su mirada. Pero lo que encontró le hizo latir el corazón aún más rápido. No había solo miedo. Había algo más profundo, una sombra de culpabilidad que parecía ir más allá de lo que había imaginado. «Déjame ir, te juro que…», comenzó a decir Javier, pero el sonido de los pasos apresurados de la policía resonó en el aire, interrumpiendo su súplica. «Corremos, Alma», insistió doña Chabela, empujándola hacia la puerta del patio. Pero algo la detuvo en seco. Un grito infiltró el caos. Otra figura apareció en la entrada, el rostro cubierto, y en un segundo todo pareció ir en cámara lenta. «¡Mi hermana!», gritó Javier, y Alma pudo ver cómo sus ojos se abrían en pánico. El hombre enmascarado comenzó a disparar, su arma sonando como una trompeta de guerra. Cada detonación retumbó en el corazón de Alma, acelerando su pulso con horror. ¿Por qué estaba aquí? «¿Qué haces?», gritó Javier, mientras su hermana Ana aparecía junto a él con una mirada que combinaba rabia y terror. Alma sintió que la confusión se transformaba en pesadilla. «¿Por qué una hermana? ¿Por qué ahora?». «Vamos, Ana, están detrás de nosotros». Javier lanzó un grito y Ana levantó su arma apuntando frenéticamente. «Esos hombres no se detendrán hasta que caiga uno de nosotros», dijo. Algo destellaba en el fondo de la mente de Alma. Algo que le decía que las piezas de alguna manera encajaban en un rompecabezas sombrío. «¡Detente!», gritó Alma, al ver a la hermana de Javier en una posición de poder. Una figura que no había anticipado. «Deja de disparar, no eres parte de esto». Javier se volvió hacia Alma, el dolor reflejado en su rostro. «Ella no puede saberlo, Alma. No lo haría», balbuceó. La confusión y la traición golpeaban como balas. «Tú», gritó Ana, su mirada feroz. «Siempre supiste más de lo que dices». El tiempo se detuvo. «¿Qué sabes de esto?», preguntó Alma, sintiéndose atrapada en una red de secretos. Ana se acercó, su rostro con una mezcla de enojo y vulnerabilidad. «Eres una tonta. No puedes quedarte de pie y esperar que salgan indemnes de esto. Javier te está arrastrando a su infierno». «Basta», rugió Javier, lanzándose entre ellas como un escudo humano. Pero los hombres de negro avanzaban, y el caos estalló en un segundo. Alma sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada persona que había creído conocer ahora portaba un secreto devastador. La verdad se cernía peligrosamente cerca. Lo sabía desde el primer día. «Tu familia estaba involucrada», gritó Ana, la rabia en su voz como un látigo. En ese instante, Alma sintió que se rompía algo en su interior. La realidad que conocía se convertía en papel mojado. «¿Qué te han hecho?», preguntó a Javier, con la voz quebrada. «¿Por qué no me dijiste nada?». El rostro de Javier pasó de la desesperación a la resignación. «No era solo mi vida, Alma, era nuestra familia. Nos vendieron, a todos. Nunca pude salir de esto». El sonido de una sirena se hizo más fuerte, vibrando en las paredes. El caos pronto se apoderaría de ellos. En un giro inesperado, Ana se volvió hacia su hermana. «No puedo dejarte. Ninguno de nosotros puede escapar». «Ves un lío que no podemos manejar», gritó Javier, mientras la realidad les golpeaba como un torrente. Alma quería gritar, quería que todo volviera a ser como antes. «Esto no termina aquí», exclamó Ana, y de repente había una determinación en su mirada que hizo que Alma se detuviera. Podía sentirlo, un oscuro secreto apretando en su pecho. Sin pensarlo, la verdad estaba a punto de ser revelada, y todo lo que había construido se desvanecía como humo. La tensión estalló cuando se escuchó un disparo,
aterrizando no muy lejos de ellos. Alma sintió un frío recorrer su espalda. «Muertos no», gritó, mientras el tiempo se dividía en segmentos de terror y revelaciones. El futuro que pensaba conocer se desmoronaba. ¿Qué decisiones tomarían ahora? Alma miró a Javier y a Ana, y supo que estaban en un camino de no retorno. Los ecos de las sirenas se mezclaban con la desesperación que la envolvía. Era un instante decisivo. La verdad y la traición se retorcían juntas. ¿Con quién podría tentar? ¿Qué secreto se revelaría hoy? Esta no era solo una historia de amistad, sino un laberinto de engaños. ¿Qué volvería a ser su vida después de esta noche? La incertidumbre llenaba la habitación. Se miraron los tres, esperando un desenlace. La tensión era palpable. Todo estaba a punto de cambiar, y Alma no podía dejar de preguntarse: ¿qué precio tendría que pagar por su propia verdad?